paso de vainas, tío. Me da asco, me da asco. Está todo muy, muy mal, muy mal. O sea, todo el espacio de izquierda está en un bucle de acción, reacción, acción, reacción. Por eso hoy vamos a hablar de Milei y vamos a hablar de esto. O sea, de por qué el discurso de Milei triunfa. Y de por qué probablemente en los próximos años va a seguir pasando. De nuevo, no hay plata. O sea, quiero analizar esto de una forma relativamente justa. Probablemente tiene razón. No desde mi perspectiva económica, desde el análisis propiamente económico de Argentina. Es decir, esto es lo complicado, de hecho, a la hora de valorar el discurso. Argentina está muy mal. Eso implica que los cambios tienen que ser bruscos. Me parece muy interesante notar por qué la gente lo celebra. Creo que Argentina lleva mucho tiempo viviendo en un bucle de mentiras de cara al electorado. ¿Por qué? Porque se lleva intentando externalizar un discurso constante del cambio y de la mejora que no ha generado cambio o mejora. Entonces, ¿por qué celebran el no hay plata? Porque al fin los argentinos o una parte del público siente que se está diciendo la verdad. Y el pesimismo, la verdad, a veces es mejor que una mentira de que todo va a ir a bien. O sea, a nivel de discurso, es la preparación para vivir una tormenta. Y hay mucha gente a la que le gusta porque al menos sabe que la va a ver. O que al menos lleva mucho tiempo viendo que va a llegar y que agradecen que haya alguien que lo diga. E insisto desde mi perspectiva, no desde que yo crea que está bien o mal. Si las medidas de recorte, de inversión y a nivel capital se cumplen, Argentina va a vivir un proceso terrible, probablemente un par de años, pero puede, y es probable, que mejore. O sea, desde la perspectiva del shock. Y no hablo de que no haya otra forma, no hablo de que no haya otra forma, hay muchas otras formas, pero creo que todas las formas fueran desde la perspectiva libertaria, o fuera desde la perspectiva socialista, si hubiera un gobierno socialista, o si fuera de la perspectiva... Todas iban a pasar por un momento muy duro para poder reestructurar todo un país, porque, insisto, si os metéis en países con el nivel de inflación de Argentina, todos y cada uno se han solucionado por dos cuestiones básicas. O un momento de recesión brutal que no lleva a pánico social, pero reestructura la economía, o por una revolución popular. Una de dos. No ha habido nunca otro contexto en el que un país haya podido salir de una situación de hiperinflación, de desestructuración social y de crisis que no sean esas. Y ahí está el problema. Esta es la parte cruel, que es un bucle de análisis en el que la política nunca quiere entrar, la política democrática, y es lo que suele llevarlo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hablamos de pensiones o hablamos de cualquier otro tema, no tiene por ser particularmente ese. Claro, hay un problema, podemos analizar por qué causa ese problema, pero lo hay, ¿no? A lo mejor asumir económicamente el tema de las pensiones. Y pensamos, ¿quién va a querer afrontar un problema que no le va a dar votos? Eso que crea un sesgo de visión real que termina haciendo que el problema sea más agudo. Porque, básicamente, la gente no quiere afrontar ese problema, que es duro. Es como si mañana hubiera una sequía, no hubiera recursos, y el político dijera, no pasa nada, todos vamos a tener. Miente, se descubre evidentemente que no hay para todos, eso produce un problema, y como no se crea un plan para, en primera instancia, luchar contra eso, sino que se miente para intentar ocultarlo, lo que pasa es que se crea un bucle. Y ese bucle lleva a otro bucle. Y entonces entramos en precisamente este principio. Un bucle de mentiras que termina en posiciones como la de Milei. Realmente lo que debería sacar todo el planeta y todos los países capitalistas de lo de Milei es que no puedes mentir a la población y no esperar que en algún momento venga alguien que diga que las cosas están mal y encima lo aplaudan. La gente está más informada. Lo de Argentina no es por estar más informado. Lo de Argentina no tiene nada que ver con ningún tipo de nivel de información. Nada que ver. O sea, porque es una cuestión material. Todo el mundo, todas las clases lo han visto. O sea pobre, rico, lo que sea, están viendo que el país va mal. Al final es cansancio, es desesperación. Entonces la desesperación te lleva a eso, a que venga alguien y lo que te haga es una doctrina del shock. Entonces, lo que tiene que aprender Occidente de esto es que no se puede mantener el bucle de la mentira para... O sea, hay momentos, toda sociedad tiene que vivir momentos duros. Para eso hace falta un líder carismático, para que pueda liderar el momento duro. No siempre va a ir bien. ¿Qué pasa? Que si tú ocultas que las cosas van mal, lo que tenemos es lo que pasa en España, lo que pasa en Grecia.
que ocultan deuda, que ocultan problemas de liquidez en la sociedad, eso que lleva a otro bucle de crisis, la gente se desesperanza con la política, la economía empeora. Es decir, realmente, la idea de Milei es muy problemática porque implica que ya estamos en ese punto en el que la institucionalización de la política y la profesionalización nos está llevando al caos. O sea, está empezando a colapsar el sistema democrático por la incapacidad que tienen los líderes de afrontar las situaciones duras que estamos empezando a vivir, en parte y principalmente por el capitalismo. Por la acumulación de capital, por la falta de cooperación internacional, por los conflictos creados por motivos económicos. Y ya no hablo de mentiras o lo que sea. O sea, es sobre todo una cuestión de dialéctica actual. Insisto, parece más que nunca que lo que está pasando en Argentina podría pasar en muchas otras partes, probablemente no de Europa, pero sí en países en desarrollo, y eso sí que va a cambiar las dinámicas políticas. Y realmente, insisto, o sea, las medidas liberales de Milei no tienen por qué ser las mejores. Solo por afrontar el shock ya va a ir bien. Pasa mucho con la falsa asociación. Probablemente, si Milei consigue reducir gasto, mejorar la inversión, solo con que vengan más empresas y quieren más empleo, y la teoría del goteo, aunque sea injusta, ya eso va a mejorar la vida de la gente, mínimamente. Solo con que haga eso, probablemente Argentina mejore. Es que no es difícil. El problema es, precisamente, intentar, o lo que pasará, asociar esas políticas liberales a un desarrollo a futuro, muy probablemente. Anujar entendiendo que las políticas liberales mejoran el bienestar. Sí, no tienen por qué no hacerlo. Hola, bienvenidos al mundo real. Las políticas liberales, en ciertos países y en ciertos contextos, pueden tener sentido. Hay dos caminos. Y Argentina ha decidido que el camino es el liberal. Si el camino liberal se hace, probablemente mejoren. Y si hubieran decidido un camino socialista, probablemente también. Es decir, lo que pasa es que si tú no tienes un programa, sea cual sea, económico, con una directriz, con una estructura, da igual lo que hagas. O sea, los países no funcionan en base a si son más o menos liberales. Funcionan en base a cómo está estructurada y cómo funciona el Estado y las diferentes instituciones. Por eso China tiene un modelo tan bueno, porque funcionan las diferentes partes del sistema chino, funcionan bien. Pero si eso lo pones en otro país, tal vez iría terrible. Porque el problema no es el modelo económico, es la adaptación al modelo real. Si tú coges un Estado y el Estado es parasitario, no invierte bien el dinero, crea una clase burguesa dentro y vuelve a crear una aristocracia política. Las empresas están oligopolizadas, tienen relaciones propias y no quieren crear empleo de calidad. La sociedad está desmovilizada. Tu modelo va a fracasar, sea liberal, socialista, sea lo que sea. Sea lo que sea. Da igual que seas liberal o no lo seas. Y de nuevo, todas las decisiones de Argentina decidió socialismo. No, no ha pasado. Argentina nunca, desde hace 15 años, ha tenido un buen modelo estructurado. Porque estaba parasitado. Porque las diferentes instituciones del país, económicas, estatales y ciudadanas, estaban parasitadas y no podían coordinarse para producir un programa económico propio. Es tan fácil como eso. Si hubiera ganado un Milei socialista, probablemente Argentina, si hubiera afrontado el shock, hubiera también tenido funcionado. Probablemente, ya auguro que funciona. Probablemente funciona. Porque la historia, al menos demuestra, la historia próxima demuestra que la doctrina del shock junto a estimulación externa, que es lo que va a pasar en Argentina, entrada de empresas, si Milei consigue tener una buena relación con el dólar, si consigue inversores, es inevitable que no funcione. Si el Estado se vuelve más eficiente, el gasto se vuelve más menos confiscatorio. De nuevo, insisto, probablemente durante los 15 primeros años vivan una mierda y gracias al modelo liberal puedan vivir algo mejor. A largo plazo provocar los mismos problemas. O sea, porque esto es una curva. Os recuerdo que el modelo liberal en España funcionó en un corto plazo. Funcionó reestructurando ciertas estructuras que después a largo plazo terminaron causando otros muchos problemas, porque así funciona la economía. O sea, toda acción tiene una reacción. Si tú plantas hierba en un campo, alguien dirá, pues ¿de quién es esta tierra? Y ahí empieza la política, ¿eh? Entonces, es como el estímulo de shock después del crack del 29. Todo va mal, se reestructura la economía, y todo va subiendo. Hay una crisis, sigue subiendo. ¿Por qué? Porque a corto plazo tu modelo puede traer beneficio y a largo plazo crear otros problemas nuevos. Este discurso prosectoral tiene razón, pero lleva toda la campaña y pre-campaña asegurando que sus políticas van a tener un impacto inmediato y ahora está llenando... Sí, no, completamente. Milei es un mentiroso. Sí, eso no hay ninguna... O sea, Milei es un mentiroso y ha usado las herramientas políticas propias para poder conseguir el poder. Sí, o sea, pero eso es que le extraña. Si es que desde que vimos el debate, ya lo sabíamos. Eso ya se sabe. Milei, y a la gente le da igual. O sea, el problema es que está tan mal que Milei te puede mentir en la cara, que no es relevante. Y no, insisto,
me parece hipócrita. De verdad, ya sabéis que mi postura con Milei es completamente contraria. Pero me parece hipócrita, porque igual que me parecen otras cosas hipócritas en América Latina y el tratamiento que se le da, criticar a Milei por mentir cuando el gobierno de Argentina lleva mintiendo 30 años. También es hipócrita, la verdad. O sea, vamos a ver, a mí lo importante es que lo haga. Pero Massa, claramente, también mentía. Hostia, mintió gobernando. O sea que no... Lo que estamos presenciando, y es lo que mucha gente ha dicho, y creo que es lo más simple, es un experimento. Insisto, no va a ser libertario, no lo es. De hecho, la noticia es que, bueno, ha habido un ministerio más de lo que prometió. La mayoría de cosas que prometió no van a llegar. La mayoría de cosas que decía eran burradas para darse camelo en las teles y sonar muy insurgente, pero todos sabemos cómo funciona la política real. En la política real, mentir es lo que te lleva a que la gente te dé un vuelco en la posibilidad. Si tú compites contra mentirosos sin mentir, estás jodido. Yo en eso lo voy a comprar. Cínicamente, pero lo voy a comprar. Porque es imposible que todo el mundo mienta y que tú seas bueno. Por eso se cargaron al puto Podemos, o sea, en España. Es decir, tú no puedes portarte bien rodeado de terroristas. Sean de izquierdas, de derechas o de lo que coño sea. O sea, whatever. Pero obvio, y lo que a mí me preocupa ya no es ese plano. Evidentemente, es, y esto ya es especular, ni idea, que la realidad, creo yo, es que lo que se va a ver en Argentina va a ser un desastre. Sobre todo ahora. Yo creo que va a haber un desastre humanitario brutal. No sé si puedo asociarlo a Milei. Aquí es lo de siempre, esto es la... en psicología social, ¿no? Es como el tema del tranvía, ¿no? Pues, o sea, ¿no? Es como a veces lo explico. Pero... no, digamos, si aquí hay 3 personas y aquí hay una, y aquí está viniendo el tranvía y tú tienes que decidir, en el eje del tranvía siempre sale en temas de política el tercer actor, que es el que lo ve. Entonces está... normalmente solo hay 2 opciones. Está la opción de matar a 3 o la opción de matar a 1. ¿Qué pasa? Que en política existe el espectador, el que lo está viendo. El espectador tiene la capacidad de poder imaginar soluciones infinitas y culpabilidades infinitas sin solucionar el problema. Y esto es un fenómeno que tiene la mayoría de ciudadanos. Y es problemática. Es decir, porque si tú a alguien que tiene que tomar una decisión le preguntas a alguien que la está viendo, siempre te va a poder ofrecer una mejor. Siempre. O sea, tú le vas a decir, no, pero Milei no tiene por qué afrontar el shock porque podría hacer esta otra. Y lo hacemos nosotros, ¿eh? O sea... pero es la típica de no, que no decida, que pare el tren, ¿no? Que le diga al chofer que pare. No, pero que ponga una piedra. Bueno, pues yo hubiera ido a desatar a... yo hubiera dado a que fuera el de uno y lo hubiera ido a desatar. Todo el mundo tiene respuestas. La realidad es que la política es una materia profunda, compleja y multifactorial en el que el espectador nunca tiene la suficiente información para decidir qué camino se toma. Ni yo. O sea, yo no lo sé. Yo no tengo la capacidad. Puedo criticar las medidas y lo voy a hacer con contundencia, muy probablemente cuando empiecen a pasar. Pero no tienes la capacidad nunca de determinar si políticamente en el plano de lo real puedes o no hacer algo. Para mí, la solución no era ni Milei ni otro candidato. Era pasar por la reestructuración popular. Pero es mucho más utópica, sobre todo en esta época. Así que lo que ha decidido Argentina es la terapia del shock liberal, capitalista. Depende de cómo se lleve, depende de cómo se haga, depende de las capacidades políticas, contactos y industria. No soy del todo pesimista, o sea, no soy todo pesimista. La gente va a vivir mal. Hablo del modelo, hablo del país, no de la gente. La gente va a vivir mal y va a tardar tiempo en vivir bien. También en el punto en el que estás con un 115%, la situación es muy difícil. Estamos hablando de un país con muchos problemas en todas las institucionales, de mercado, de banca, de tipos. No hay una solución. O sea, aquí esto es literalmente a riesgo. Un país así no prefiere nada. O sea, no es preferencial. Es una cuestión de... tienes un problema y tienes que asumirlo. Tienes un barco y tiene agujeros. O tapa los agujeros o se hunde el barco. Y no consiste en si el que tapa el agujero es el patrón o el trabajador. O sea, lo que consiste es en taparlo. Ya después se hablará de otros problemas. Entonces, mi análisis es que el discurso de Milei y su presentación triunfa porque nos hemos encasquillado, o sea, sobre todo la política se ha encasquillado en una constante excusa electoralista. Y eso solo funciona en Occidente. Porque Occidente es el único lugar del mundo en el que
Puedes mentir, pero tu modelo económico va a seguir funcionando.